Vuelvo a decir lo que dije hace un rato. Es un honor para Silvia, para Bentley y para mí estar con ustedes esta noche acá. Ustedes son parte nuestra y nosotros parte de ustedes. Hay alguna manera que Dios usó a lo largo de la historia y en esto mi papá tuvo mucho que ver y quedamos prendidos a Mendoza. Y siempre los tenemos a ustedes en el corazón. Hay sangre mendocina en nosotros. Algunos no lo saben, pero en algún momento Silvia y yo estuvimos así de venir acá a Mendoza a vivir. En el año 98, hablando con Marcos, con Mario, con mi papá, nosotros vivíamos en un campo y tuvimos un retiro, y en ese retiro hubo una reunioncita corta donde con ellos me preguntaban: ¿y qué hacen ustedes ahí en el campo? ¿Por qué no se mudan a una ciudad donde podamos aprovecharlos más y estar más en comunión con hermanos en iglesias donde ustedes podrían colaborar? Y una de las posibilidades que se habló era Mendoza. Así que nosotros mirábamos este lugar con ojos de quizá este sea el lugar donde el Señor nos mande. Y al final eso no ocurrió. Tengo que decir que nos apedrearon en un retiro en enero del 99. O sea, un grupo de hermanos y hermanas, más que nada hermanas, cuando escucharon que nosotros no mandábamos los chicos a la escuela y nos volaban las piedras así, y nosotros guardamos violín en bolsa, dijimos esto, pero es una gloria venir acá hoy y ver lo que Dios ha hecho con cada uno de ustedes y ver la obra de Dios creciendo en las generaciones, que es lo más hermoso que puede haber, porque que un grupo de hermanos tenga vida en Cristo, eso ya es maravilloso. Pero que veamos a sus hijos y a sus nietos caminando en este camino, yo creo que es un knockout a Satanás. Amén. Bueno, en realidad se está diciendo que yo estoy hablando de familia, pero en realidad estoy hablando del propósito eterno de Dios. No vinimos a hablar sobre un aspecto cualquiera de este propósito. La familia es el eje central del propósito eterno de Dios, porque Dios no tiene forma de cumplir su propósito sin la familia. No tenía un plan Dios de reemplazar la familia por otra cosa. Entonces, me gustaría hacer un pequeño recorrido fundacional de cómo la familia es el eje de este propósito eterno. ¿Les parece bien? Tenemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí vemos cómo fue Dios creando la luz, fueron creando las estrellas, los animales. Y llegó un día que tuvo que crear algo bastante diferente a todo eso. ¿Qué es lo que creó? Al hombre. ¿Cuál es la diferencia con el hombre, con el elefante, por ejemplo? ¿En qué se diferencia el hombre del tigre, del jaguar? Algo que la sociedad moderna no lo entiende, ¿eh? No lo tienen muy claro. Antes sí lo tenían, pero ahora no. ¿Qué pasó con el hombre? Creó Dios el hombre a su imagen, lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense qué interesante. Dios crea al hombre a su imagen y los hace varón y hembra. Primero quiero decir que no creó una sociedad. El propósito de Dios, ¿cuál es? Tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Creó una sociedad? ¿Podría Dios haber creado una sociedad completa? Vamos a decir que suponete que Dios quería que esa familia tuviera 10.000 millones de criaturas a su imagen y semejanza. ¿No podría haber hecho 10.000 millones de criaturas? Un árbol, ¿cuántas hojas tiene?
pastos hay en el suelo? Si contamos los pastitos. ¿Por qué no podía Dios haber creado la sociedad en pleno y no tener que andar lidiando con generaciones y con generaciones y con generaciones? ¿Alguna vez se preguntaron eso? Es interesante la pregunta. De hecho, Malaquías capítulo 2 dice: ¿por qué los hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Es decir, Dios pregunta, Malaquías dice: ¿por qué hizo algo tan básico si en él había de sobra? ¿Por qué no creó una sociedad? ¿Por qué creó dos? Pero además dice, los hizo uno. Encima que eran dos, varón y hembra, los hizo uno. Si había en él abundancia de espíritu. Tenemos que entender que hay algo que Dios está haciendo que se llama el propósito eterno de Dios. Este propósito que estaba escondido desde los siglos. Era un misterio que fue revelado de que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo y nos escogió para ser hechos a su imagen. Por eso nos hizo varón y hembra a imagen de Dios. Es decir, el hombre, el varón, no es portador de la imagen divina por sí solo, sino que varón y hembra, varón y mujer, somos portadores. Si sacamos alguno de los dos, nos quedamos con un pedazo y sacamos el otro pedazo. Es decir, Dios, para formar su propósito eterno, necesita al varón y a la mujer. Y necesita un proceso bastante complicado, que es que pasen los años, que se casen, que lleguen a la edad para casarse, y luego tengan hijos, y después esos hijos tengan hijos, y pasen miles de años. Así Dios iba a hacer que el mundo alcanzase su propósito. ¿Estamos de acuerdo? No formó un ejército, formó a un hombre y a una mujer. Y en Génesis capítulo 2, Dios establece la ley universal del matrimonio, donde dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Sí? Esta es la ley universal de matrimonio, Génesis 2:24. ¿Me siguen hasta ahí? Así que estamos viendo los fundamentos de cómo va a establecer Dios ese propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Yo no estoy hablando de familia, yo estoy hablando del propósito eterno de Dios. Necesitamos hablar más de familia por una cuestión de que todos vivimos en una familia. Y porque la familia es la única manera en que Dios va a poder hacer su propósito eterno. Amén. ¿Me siguen? Si alguien ve que yo me trabé o no se entiende lo que estoy diciendo, por favor, levante la mano, grite. Amén. Entonces, ¿cuál es la ley universal de matrimonio? A ver, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Van a ser dos? ¿Cuántos van a ser? Uno. ¿Y por qué los hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Pregunta Malaquías capítulo 2, versículo 13 o 14. ¿Por qué los hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu? La respuesta, ¿cuál es? Porque quería una descendencia para él. Los hizo uno porque quería una descendencia para él. No hubiera sido una descendencia de él si ellos no eran uno. Porque ellos son uno. Ellos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno.
Empezamos a agregar conceptos. O sea que para que nosotros pudiéramos ser descendencia de Dios, tenía que haber una unidad de dos, que son uno, que junto con Dios son una Trinidad. Y para que el propósito funcione y se cumpla, tiene que haber unidad absoluta. ¿Cuál es la unidad absoluta? Entre el hombre y la mujer. Y entre el hombre y la mujer, ¿cómo se llama la unidad que hay? Matrimonio. ¿Y cuál es la ley universal de matrimonio? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Déjenme decirles que acá hay un orden. El orden del matrimonio, de la ley universal de matrimonio, es dejará el hombre a su padre y a su madre y se irá a vivir con su mujer. No, no es se irá a vivir a su mujer. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál es? Se unirá. ¿Cómo? ¿No quiere decir que se fue a vivir con ella? ¿Cómo? Unirse no es irse a vivir con ella. No. Unirse es hacer pacto matrimonial. Y recién viene la unión sexual. Y serán una sola carne. Cuando no se da en este orden, tenemos fornicación o adulterio. ¿Estamos de acuerdo? Estamos yendo a las bases de este propósito. El propósito es una familia de muchos hijos iguales a Jesús, pero para eso hay que cumplir con las reglas de Dios, que lo hace a través de un hombre y una mujer que se unen en matrimonio, dejan al padre y a su madre, se unen en matrimonio, hacen pacto matrimonial, es decir, se casan y recién después son una sola carne. No podés, si estás de novio, tener ningún trato sexual con tu novia o con tu novio, porque no hiciste pacto matrimonial. Esa no es tu esposa, ese no es tu esposo. Algún día quizás sea el esposo de otra o la esposa de otro. No podés ni tocar, no podés ni acercarse, no podés hacer nada que un esposo no puede hacer con otra mujer que no es su esposa, ni un soltero tampoco tiene libertades que una persona casada no tiene. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo siempre digo que los novios pueden hacer entre sí lo mismo que el papá de uno de ellos puede hacer con otra mujer que no es su mamá. ¿Se entiende? No hay permisos de soltero. Bueno, hay un intermedio para que empiecen a probar. Nosotros creemos que el matrimonio es sagrado y que cuando alguien está de novio para casarse, tiene que respetar a esa persona como si no se casara con ella, porque quizá no se case con ella. El noviazgo es simplemente conocerse para ver si nos casamos. Y si no nos casamos, poder separarnos y no tener nada sucio entre nosotros, porque un día por ahí veremos a esa persona con otro esposo, con otra esposa, y estamos tranquilos, porque nadie traspasó ninguna línea. El noviazgo para Dios no existe. Existe soltero o casado. ¿Cuál es la ley universal de matrimonio? Dejará el hombre a su padre y a su madre y saldrá de novio y empezará a experimentar. No, se casará. Déjenme decirles que el noviazgo no existe en el mundo desde hace tiempos remotos. Empezó más o menos a volverse popular a partir del año 1200 después de Cristo, y no era normal. Se volvió popular especialmente en Occidente, más o menos en el siglo XIX. Entonces no es algo que viene con la historia del hombre. En los últimos 200 años el hombre ha avanzado contra el matrimonio, y entre las cosas que avanzó es en estos noviazgos donde no hay pacto matrimonial y hay un montón de experimentación que solo estaría reservada para el matrimonio. Amén. Entonces,
Estamos hablando del propósito eterno de Dios que necesita cumplir con estos fundamentos. Y estamos hablando de la ley universal de matrimonio: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Pero el hombre peca. El hombre cae del plan. ¿Cuál era el plan de Dios? Con Adán y Eva era suficiente. Ellos iban a multiplicar, iban a llenar la tierra, iban a sojuzgarla. Y no había que ni traer la iglesia, no había que armar nada, porque era simplemente repetir el proceso infinidad de veces hasta que se formara el propósito de Dios. El propósito no cambió. Cambió el hombre pecó, el hombre se fue de su propósito, y desde que se fue del propósito, desde que el hombre pecó, nosotros siempre hacemos un énfasis de que el hombre se separó de Dios. Y nos olvidamos que hay un problema también igual de serio, es que se separó de su mujer. El pecado no solo trajo una separación de Dios, sino que separó al hombre de la mujer. Y el diablo se metió como una cuña, y desde aquel día hasta hoy sigue trabajando en los matrimonios, porque el matrimonio es el eje del propósito eterno de Dios. Y si no nos damos cuenta de este detalle, no entendimos qué es la iglesia, no entendemos lo que es el discipulado, no entendemos lo que significa ser discípulos, no entendemos lo que es un grupo casero. Algunos ven que yo hablo mucho de familia, pero no es porque yo piense que es el único tema que hay. Primero hablo de familia porque no se habla mucho. Y en segundo lugar, porque pienso que el diablo está trabajando en el nivel de la familia más que en ningún otro aspecto. Tenemos mejores grupos caseros que hogares. Tenemos mejores coyunturas que matrimonios. Tenemos mejores discípulos que hijos. Y eso es una desgracia. Nunca se le ocurriría a Jesús o a los apóstoles que eso es lo que tenía que ocurrir en la iglesia. Tenemos una lectura de la Biblia deficiente, porque en realidad no hay ninguna otra institución que marque de manera más fiel cuánto de Cristo hay en nosotros que nuestro propio hogar. Si querés medir cuánta espiritualidad hay en tu vida, mirá el trato que tenés hacia tu esposo, hacia tu esposa. Y déjame que te diga que la mayor lucha espiritual que tenemos hoy está en nuestros matrimonios. Porque esta ley universal de matrimonio es la vendetta de Satanás. Y es lo que ha terminado con la humanidad prácticamente. La razón por la cual estamos llenos de cárceles, llenos de centros neuropsiquiátricos, está proliferando la drogadicción y los narcotraficantes siguen vendiendo y no hay forma de frenarlo, es porque hay un mercado, y ese mercado se produce porque no hay hombres y mujeres que cumplan con el propósito eterno de Dios. Si quieren, ahondamos un poco más. Pero quiero enfatizar que el principal centro de ataque del enemigo está contra nuestros matrimonios. Y luego contra nuestros hijos. El objetivo del diablo es desanimar a todo varón para ser esposo. Desanimar a toda mujer para ser esposa. Desanimar a estos dos para que no sean padres. Para que los hijos sean hijos de nadie. Y para que en el hogar se vuelva un potrero, un lugar donde no da gusto vivir, un lugar donde no se vive el gozo, la paz y la vida en el Espíritu. Dios quiere en estos días que estamos acá, yo sé que quiere volverse el centro de nuestras casas.
Dios quiere que nosotros vayamos esta noche a casa con una mirada sobrenatural sobre la lucha espiritual que tenemos y nos volvamos guerreros contra Satanás, para que en nuestra casa se viva la vida del Espíritu Santo. Dios quiere volver a ser el centro de nuestros hogares. Dios quiere que nuestro hogar sea el cielo en casa, en la tierra. Que cuando entramos a casa, el mundo quede afuera, pero adentro de nuestra casa reina el Espíritu Santo. Entonces déjenme, por favor, no sé cuánto tiempo más tenemos. ¿Cómo estamos? Los mendocinos son muy flexibles con el horario. Entonces no hay drama. Pero si ves que en algún momento hay que hacer una pausa, porque algunos se están muriendo, vos me avisás. ¿Cómo? Esto lo pongo acá. Si hubiera un vasito de agua. Bueno, entonces, repasemos. Dios tiene un propósito de tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. No hace falta que yo les dé toda la teología de eso. Y lo hace no fabricando una sociedad de un día al otro, sino en cámara lenta, con un hombre y una mujer que los hace uno, funda el matrimonio, la ley universal de matrimonio, y es a través de estos dos, el hombre y la mujer, que Dios va a llevar a cabo su plan. ¿Eso sigue en pie o no sigue en pie? ¿Hay un método diferente hoy? La iglesia debería deshacerse de la familia para hacer un modelo de grupos caseros, digamos, supramatrimoniales, que no haya matrimonios y sean grupos caseros de individuos. No, eso no es lo que dice la palabra. Hay un problema que tenemos con la Biblia y yo lo quiero destacar. No es que nosotros tenemos un problema con la Biblia, es que tenemos una mirada a veces sesgada. Pero tenemos que nuestros grandes modelos de obra de la iglesia son personas solteras. Empezando por ¿quién? Por el propio Jesús. Jesús no estaba casado. No tenía esposa, no tenía hijos. Así que miramos a Jesús, queremos ser como Jesús, pero a Jesús lo vemos siempre en las calles. Lo vemos yendo por la montaña, lo vemos yendo en el mar, lo vemos calmando las olas. Uy, gracias, muchas gracias. Pero no lo vemos criando hijos. Lo vemos discipulando 12 discípulos, ¿sí? ¿Me siguen con esto? ¿Cuándo Jesús crió hijos? ¿Sí? Es un problema, ¿no? ¿Y quién otro tenemos para aprender en el Nuevo Testamento, para aprender acerca de familia? Pablo. Y Pablo era soltero. Y Pedro sabemos que era casado, pero no tenemos mucha noción. Se dice que tenía los hijos grandes. Sabemos que viajaba con su esposa, pero no nos da una semblanza de cómo criaba a los hijos. Ahí tenemos un problema, porque todos nuestros modelos del Nuevo Testamento son modelos de la calle, modelos del barco, modelos de la pesca, pero no modelos de esposos, no modelos de paternidad. Y entonces nos quedamos sin modelos, porque entonces ¿qué hace la iglesia moderna? Y no habla de familia. Porque no es un tema que está en el libro, aunque está, pero está tan pocas veces que da la impresión de que no tiene importancia, da la impresión de que es un tema, y por eso nuestras congregaciones muchas veces son muy buenas para el salón, pero muy pobres al volver a casa. Y estamos en una especie de híbrido,
donde hacemos como que no estamos casados porque hay que dedicarse a la obra. Y hacemos como que no tenemos hijos porque hay que dedicarse a la obra. Y después viene el lío, porque al hacer esto generamos un caos terrible y andamos todos sufriendo, desesperados, porque las cosas no salen bien. Porque luego tampoco el salón anda bien. Porque los que vienen al salón son los que nosotros mismos hemos maltratado y mal cuidado. Y estamos en un círculo vicioso. Y déjenme que les diga que uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia es la generación que sigue. Yo tengo 62 años y nací en este mover. Y les puedo decir que congregaciones que empezaron muy promisoriamente hoy han desaparecido. Pero hace 40 años atrás parecían que nadie las iba a parar. Pero hay que tener un poco de paciencia y esperar los frutos que lleva a veces 30 años verlos. Tenemos una mirada corta, inmediatista, donde miramos la efectividad de una obra en cuántos hay hoy en el grupo. Pero tenemos que aprender a mirar un poco más lejos, como hizo Dios con Adán y Eva, que no estaba pensando en algo inmediato, estaba pensando en algo a largo plazo. Ustedes son una bendición, porque acá hay jóvenes cuyos padres conocieron al Señor y que ya tienen ellos hijos, o sea que son nietos de los que empezaron, y eso vale oro, pero no es común. Y yo estoy acá para animarlos, para decirles, no dejen de mirar el hogar como el lugar a donde uno tiene que poner el termómetro para ver cómo anda la vida espiritual. ¿Sí? Entonces, quiero seguir con los fundamentos, porque es acá donde el diablo quiere destruir. Entonces estamos poniendo el fundamento de la ley universal del matrimonio. Dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Amén? Entonces, este orden, 1, 2 y 3. Dejar a papá y mamá, hacer pacto matrimonial y luego ser una sola carne. Pero como Adán peca, ocurre que empieza a embadurnarse el plan y aparece Moisés en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Yo no quiero detenerme, les voy a dejar para que ustedes lo lean en casa, pero déjenme que les explique. Ahí hay una ley que dice así: cuando un hombre se casare con mujer y hallare en ella algo indecente y no le gusta, va a poder repudiarla, es decir, divorciarse de ella. Y cuando lo haga, tiene que saber que nunca más va a poder volver a tomarla como esposa. Y ella va a ser libre de casarse con otro. Y acá se complica el cuadro. Porque Moisés está admitiendo que cuando alguien se casa y descubre algo indecente, eso algo indecente era un tema que los fariseos usaban para decir, bueno, mi mujer no cocina bien. Entonces decían, el propio Moisés admite que uno se separe si haya algo indecente. Pero déjenme decir algunas cosas de la ley de Moisés. Moisés decía, cuando un hombre se casare con mujer o tomare mujer. No dice cuando hace 20 años está casado con su mujer y encuentra algo indecente en ella. No. Moisés no permitía el divorcio a lo largo de la vida matrimonial. Lo que permitía era anular un matrimonio que se acababa de celebrar la noche anterior. Era cuando se casaba. ¿Se entiende? Pero claro, hecha la ley, hecha la trampa. Los fariseos decían, bueno, entonces 20 años después podemos quizá también divorciarnos. Quiero aclarar que Moisés solamente permitió esta excepción. ¿Entienden?
¿Están conmigo? Deuteronomio 24, 1 al 4, la van a encontrar esa ley, muy cortita. Esta ley fue un problema para Dios. Jeremías capítulo 3 empieza diciendo, ustedes tienen una ley, y menciona esta ley. Pero es notable que Dios se desprende de esta ley. Y Él dice, ustedes, refiriéndose a Israel, me han sido infieles, pero yo les digo, inclusive yo me divorcié de ustedes, pero yo les digo, yo soy tu esposo. Dios no avalaba esa ley. Y ténganme paciencia porque voy a hacer que esto cierre. Es decir, el corazón de Dios no se agradó con esta ley. Porque Él mismo dice, yo no actúo conforme a esta ley. Hay que leer todo el capítulo 3. Habla de una manera dolorosísima de cómo le es infiel Israel a Dios, pero Él lo sigue llamando Israel su esposa. Yo soy tu esposo. Vuélvete a mí. El corazón de Dios, cuando hace pacto, el pacto no vuelve atrás. No importa lo que haga Israel, Él sigue fiel. Ahí tenemos un precedente, el propio Dios en Jeremías capítulo 3, separándose de esta ley, distanciándose. Existe esa ley. Pero ahora vamos a ver cómo Jesús se refiere a esta ley. Y estoy diciendo esto porque Satanás quiere romper la unidad matrimonial a cualquier costo. Fíjense Hollywood, los últimos 100 años. ¿Cuándo vieron una película ustedes que retrata bien al matrimonio y mal al adulterio y a las aventuras? ¿Cuándo van a ver a Hollywood armando? Esta semana leía a papá una nota que hizo hace como 20 años atrás, 20 y pico, hablando de Disney. Disney tiene bichitos que no tienen papá, no tienen mamá. Nunca se sabe si son varones, si son mujeres, y estamos hablando de hace 50 años atrás. Había una lucha diabólica contra el matrimonio, contra el hogar, contra la familia. Y esto es lo que pasaba con Israel. Ahora vamos a Mateo 19. Los fariseos vienen y le dicen a Jesús, ¿es lícito divorciarse de su mujer por cualquier causa? Y Jesús, ¿qué dice? No, ellos son uno. Y entonces ellos le dicen, pero entonces ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio? Bien vivitos, como responden. ¿Mandó? No mandó. Jesús le dice, no les mandó, les permitió. Pero en el principio no fue así. Es decir, ustedes están hablando de Deuteronomio 24, que fue un permiso de Moisés, pero en el principio, en Génesis 2, 24, y Jesús dice textualmente la ley universal de matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Y ahora remata, le agrega lo que no dice la ley de Moisés. Dice, por tanto ya no son más dos, sino uno. Y lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Se acabó Moisés. A mi entender, Jesús se está distanciando y dice, fue por la dureza de vuestro corazón que Moisés les permitió. Déjenme decir también que la ley de Moisés no permitía el divorcio por infidelidad matrimonial. No lo permitía. Si alguien cometía adulterio, tanto el adúltero como la adúltera debían ser apedreados y muertos. Así que había viudez. No había permiso de divorcio por infidelidad. Hay una ley que está en Números capítulo 5,
que se llama la ley de celos. Y es notable que si un hombre empezaba a sospechar que su esposa le habían sido infiel, y le decía, vos me fuiste infiel, y la esposa le decía, no, yo no te fui infiel. ¿Y cómo hacemos? La palabra de uno contra el otro. Entonces, acá tenía que ir el hombre junto con la mujer, que decía que no había sido infiel, y la llevaba al sacerdote, y el sacerdote le decía, ¿vos fuiste infiel? Y la mujer decía, no. Y si ella mentía, él le daba de tomar un brebaje que lo armaba un mejunje, como diríamos hoy, y se ponía hasta polvo del propio santuario. Y si ella tomaba ese brebaje mintiendo, se le caía el muslo. No sé qué sería que se le caía el muslo, pero quedaba marcada de por vida. Pero no hay ningún permiso de divorciarse. El hombre no solo no se podía divorciar, sino que le quedaba con el muslo caído. Ahora resulta que la iglesia moderna quiere decir que Jesús está permitiendo algo que Moisés no permitió, que era el divorcio por infidelidad matrimonial. Y ahora en la mayoría de las iglesias en todo el planeta, la mayoría porque hay muchas que no. Nosotros estamos entre las que no, pero somos contadas con el dedo de la mano. Ahora las iglesias dicen, no solo Moisés no permitió, sino que nosotros ahora decimos que Jesús permite. Justamente, mira, con el matrimonio Jesús se puso blando. Cuando tenía que hablar, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje será culpable de juicio. Pero acá con el matrimonio Jesús dice, no, en esta se las voy a dar. Porque la verdad que el matrimonio para mi padre no tiene mucha importancia. Hermanos, el matrimonio es el eje del propósito eterno de Dios. Y yo estoy acá para decirles, el matrimonio es indisoluble. Solo la muerte puede acabar con un matrimonio. La muerte de uno de los dos. Jesús dice, si alguien, Lucas 16, 18, deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. No dice si se acuesta con otra, si se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Es decir, la infidelidad del primero, no solo infidelidad, sino casamiento nuevo del primero. El hombre dejó a la mujer y se casó y hace años que está casado con otra mujer. Pero la mujer que quedó soltera o quedó repudiada no puede volver a casarse. Y si alguien que nada tiene que ver con este cuadro se casa con ella, comete ¿qué cosa? Adulterio. Es decir, no hay chance. La infidelidad matrimonial no es causal de divorcio. ¿Está claro? Hoy en día hace falta recordar esto. Necesitamos decirle a los solteros, cuando se casan, es una vez para siempre. Y necesitamos decirle a los que están casados, ese matrimonio vas a tener que hacer lo que funcione, porque vas a tener que morir por ese matrimonio. Y ahí empieza, cuando empezamos a honrar que Dios nos hizo uno. Nosotros hicimos un pacto delante de Dios, prometimos a Dios, yo, Danny Baker, me caso con Silvia y la tomo como mi legítima esposa para amarla, para cuidarla, para respetarla en tiempos de salud, en tiempos de enfermedad, en tiempos de riqueza, en tiempos de escasez, hasta que el Señor venga o hasta que la muerte nos separe. Y eso lo escuchó ¿quién? Dios. Yo soy testigo, dice Dios en Malaquías 2, entre tú y la mujer de tu juventud. Y yo te digo a vos que estás casado, Dios te escuchó ese día. Vos hiciste un pacto delante de Dios y ese pacto es irreversible. Renová tus pactos. Cada tanto yo me pongo el audio de los votos que nos hicimos con Silvia.
Re dulce, Silvia. Sigue igual de dulce. Y a veces me emociona escucharlo. Porque Él nos hizo uno. No fuimos nosotros. Él nos hizo uno. ¿Por qué los hizo uno habiendo en Él abundancia de espíritu? Él selló el pacto. ¿Quieren que yo les diga cómo es un pacto? ¿Quieren saber hasta qué punto llega Dios con un pacto? Les voy a dar un ejemplo. En la sociedad moderna, ni la iglesia moderna, tiene idea de lo que significa comprometerse ante Dios. No se juega con Dios. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Te guste o no te guste? El pez por la boca muere, dice el refrán. Un día vinieron a Josué, que estaba arrasando con la tierra, vinieron los amalequitas disfrazados. Le vendieron la idea de que ellos venían de un país lejano y le dijeron, mirá, nuestras ropas están gastadas, nuestro pan está enmohecido, nosotros venimos de una tierra lejana y queremos hacer pacto con tu pueblo porque vemos que ustedes están ganando a todas las naciones y que Dios está con ustedes, entonces queremos hacer un pacto de paz con ustedes. Yo los dejo para que ustedes lo lean en el libro de Josué. Estoy queriendo abreviar tiempo, si no nos llevaría 2 días esto. Entonces, hacen un pacto de paz. Nosotros no le vamos a hacer guerra a ustedes no nos van a hacer guerra a nosotros. Y cuando terminan de hacer el pacto, los sabios de Israel vienen y dicen a Josué, Josué, te engañaron. Estos no son de una tierra lejana, estos son los que estaban del otro lado del monte. ¿Y qué dice Josué? Ya hicimos pacto. ¿Cómo? Pero fuiste engañado, Josué. Y Josué dice, no hay vuelta atrás. Nos comprometimos. Nunca uno se imagina que eso podría ser un pacto. Pero para Dios es un pacto. Uno diría, bueno, pero me engañó. Yo puse el sello pensando que me estaban diciendo la verdad. Sin embargo, Josué dice, me la banco. Hay que respetar el pacto. Pero quieren que se la haga más consternante. Pasan 400 años. 400 años. O sea, 4 siglos. O sea, imagínense que hoy estamos en el año 1925 y estamos hablando del año 1525, más o menos cuando se descubrió América. Pasan 400 años. ¿Sí? Y hay una hambruna en Israel. Y el pueblo se está muriendo de hambre. Y David, que es el presidente, iba a decir, el rey, le dice, Dios, ¿qué pasa? Nos estamos muriendo de hambre. Por favor, decime qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Y saben lo que le dice Dios? El problema es con Saúl, que Saúl ya había muerto. O sea, Saúl se había muerto. Y dice, ¿cuál es el problema con Saúl, Señor? Medio extraño lo que me está diciendo. Lo que pasa es que Saúl, le dice Dios, no respetó el pacto de Josué con los amalequitas. Hizo guerra contra Amalek. Por eso se encendió mi ira. No, pará. Hermanos, un pacto es un sello que no tiene retorno. No solamente con el matrimonio. La palabra está llena de advertencias. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cuando vos no haces tu parte del pacto, Dios te lo toma en cuenta.
¿Ustedes sabían esto? Les voy a decir una cosa, la iglesia no lo sabe. La iglesia no conoce a Dios. No estoy diciendo que no hay nadie que no lo conozca. Pero la iglesia está falta del conocimiento de Dios. No conoce el carácter de Dios. ¿Cómo va Dios a admitir que alguien se separe de su esposa y dé por terminado el pacto del cual el Dios mismo fue testigo? ¿Cómo va a admitir semejante cosa Dios? Que Dios nos enseña que Él es amor y que el amor no depende de lo que el otro hace. Al contrario, en la ley del amor, el amor es justamente amor cuando es amor en adversidad, cuando el otro no me trata bien, cuando el otro me golpea, cuando el otro me acusa, cuando el otro me roba. Recién ahí es amor, porque el amor se define por no buscar lo propio, no envanecerse, no tener envidia, no tener celos. El amor dice todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es lo que mostró Jesús en la cruz. El amor es lo que es Dios por esencia. El amor es lo que hizo que Dios te quiera salvar a pesar de tu infidelidad. El amor es lo que yo le doy al otro que Dios ya me dio a mí. ¿Qué locura es esta de que Dios puede permitir que se acabe algo que se selló ante Dios y que solo acaba con la muerte? Qué locura que Dios vaya a querer cambiar y tergiversar sus leyes para acomodarlas al gusto y deseo de cada ciudadano. Nosotros vamos a seguir mañana hablando sobre familia, pero yo quiero que entendamos de qué estamos hablando. No es una terapia de familia. Estamos hablando de la esencia, de lo que Dios creó y formó y que no se va a modificar. No importa cuántos homosexuales surjan, cuántos adúlteros surjan, cuántos fornicarios surjan, solo van a ser hijos de Dios aquellos que viven una vida santa. Y una vida santa no la define ningún hombre, la define la palabra de Dios. Amados, estamos frente a un mundo y una iglesia cada vez más humanista, cada vez más perdida en el pecado, y los resultados están a la vista. Lo van a ver cuando salgan de acá y pasen por cualquier vereda. El mundo está en una desolación y la iglesia se ha corrompido y ha permitido que los que se llaman hijos de Dios hagan lo que bien les parece. Entonces yo quisiera que todos los que están acá solteros hoy piensen muy bien antes de casarse. Y todos los que están casados, miren a la persona que tienen al lado con ojos espirituales, porque no es otra persona, somos uno. Fuimos hechos uno, somos indivisibles. No hay salida. Si hay problemas, hay que arreglarlos, porque la única salida es arreglar los problemas. Y si el otro es infiel, si el otro no hace la voluntad de Dios, si el otro no cumple con su parte, ¿qué me importa? Yo voy a hacer la mía. Yo soy un hijo de Dios. Porque así me amó Dios a mí. Yo fui amado de esa manera. A mí me perdonó cuando yo no me lo merecía. A mí me bancó todas las que yo me mandé. Y Él aún me llama hijo. ¿Quién soy yo para ir a agarrarle el cuello a otro y exigirle a otro lo que a mí Dios no me exigió? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Una vez? ¿2 veces? No, 70 veces 7. Hermanos, volvamos a las Escrituras. ¿Nos hace bien o no nos hace bien? Levantémonos, no para hacer anuncios grandilocuentes a las multitudes. Levantémonos ante las potestades invisibles, las potestades de los aires,
y digamos, yo soy un hijo de Dios, no te metas con mi casa. No te metas con mi casa. Mi casa es santa. Mi casa le pertenece a Dios. Y de mi casa va a salir solamente aquello que Dios quiere que salga. Yo hice un pacto y Dios está conmigo. Yo les quiero decir que el matrimonio es la institución más hermosa que existe sobre la tierra. No hay nada que tenga el potencial de gozo y de alegría que tiene el matrimonio. Lo dice alguien que está casado hace 40 años. Y Silvia la conozco desde los 8 años. Mis padres le predicaron a sus padres. Así que nos criamos en el mismo grupo casero. Y estamos casados hace 39, ¿no es cierto? El matrimonio ha sido lo más lindo, lo más hermoso. ¿Por qué no funciona el matrimonio a veces? Porque no hacemos la voluntad de Dios. Porque no obedecemos esta ley que se llama la ley del amor al prójimo, que es la única ley que resume todas las leyes de la Biblia. El que ama es de Dios, el que no ama no es de Dios. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y eso incluye a nuestra esposa. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Amados, la única manera en que funciona el matrimonio es que nosotros amemos al que tenemos al lado como Cristo nos amó a nosotros. Y la única manera en que yo puedo amar a otros es en la base del amor que yo ya recibí, y es más que suficiente. No necesito que nadie me dore ninguna píldora, no necesito que nadie me diga cosas lindas. Yo necesito amar con la misericordia que yo mismo recibí, porque yo debería estar tirado en un zanjón, acabado, sin ninguna esperanza, pero Dios, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Él me dio vida y me llamó hijo y me hizo parte de su naturaleza divina. ¿Quién soy yo para ir a agarrarle el cuello a nadie? Más vale que me ponga a amar como fui amado, porque si no la voy a pasar mal un día. Amados, necesitamos recuperar un discernimiento de la obra de redención y de salvación que hemos recibido inmerecidamente de parte de Dios, y con ese amor empezar a amar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Amén. Yo no digo que no lo estemos haciendo, pero lo digo por si acaso. Lo digo para que renovemos el pacto. Y yo sé que en este momento que estamos hablando esto, el diablo es ofendido, es una trompada mortal. Porque lo último que él quiere es que la iglesia vuelva a vivir la vida cristiana en el matrimonio. Déjame que te diga, el único que está en contra de tu matrimonio se llama Satanás. Pero si vos querés vivir una realidad mejor que la que tenés, ¿sabés a quién tenés al lado tuyo? Tenés al propio creador tuyo, que te va a ayudar y que va a estar con vos. Dios tiene un gran interés en que los matrimonios que esta noche aquí y los que se van a formar en los próximos años puedan vivir esta realidad día a día. Dios quiere que nuestras casas sean un lugar santo, un lugar apartado del mundo, un lugar donde reina el Espíritu Santo, donde su nombre es glorificado, porque en una casa así Dios va a manifestar su gloria. Que el Espíritu Santo te anime esta noche, que el Espíritu Santo te llene de nuevo esta noche. Mañana vamos a ver que los apóstoles no eran antifamilia y pro salón. Los apóstoles enseñaban a amar a las esposas,
a sujetarse a sus maridos, a criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Algunos han leído mal la Biblia. Algunos leyeron a Pablo en 1 Corintios capítulo 7 diciendo el casado como si no lo estuviera, y entendieron que no había que obedecer las leyes del matrimonio. Y de ninguna manera, el propio Pablo dice el casado para agradar a su esposa. Entonces claramente no está diciendo que hay que desmerecer el casamiento. Nosotros necesitamos volver a nuestra casa con una mente renovada y decir, el Espíritu Santo me eligió a mí como esposo y le eligió a mi esposa como esposa, y nosotros somos uno delante de Dios y esta casa le pertenece a Dios. Y aun cuando la vida no ha ido plenamente en esta dirección, hay una palabra que dice que si mi pueblo se humillare y oyere mi voz y se arrepintiere de sus malos caminos, yo lo oiré y yo sanaré su tierra. Pero necesitamos venir confiadamente a Dios. Necesitamos venir con un corazón sincero. Necesitamos venir en plena certidumbre de fe. Necesitamos venir con una buena conciencia, es decir, entender bien cómo han sido las cosas, arreglar las cuentas y volver a la obediencia de Dios. Y Dios nos dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios.